el único evangelio válido a ser anunciado hoy y ser creído hoy con fe para ser salvo es el evangelio que el Señor se lo reveló en forma exclusiva al apóstol Pablo a ser predicado entre los gentiles, es decir, a todo el mundo, y también a los de Israel que quieran adherir al nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es un anuncio. El evangelio es una buena nueva de salvación. El evangelio de transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, que obviamente ya no tiene vigencia. Una cosa es el evangelio a ser difundido y creído por los israelitas y por los gentiles que habían adherido al primer pacto. Y tenemos como ejemplo el eunuco etíope y Felipe el evangelista, que predicaba el evangelio de la era de transición, de Hechos 8. Y leemos: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió su camino gozoso. Hechos capítulo 8, versículo 36 al 39. En esta era de transición, lo que había que creer era que Jesucristo era el Hijo de Dios. Durante la era de transición entre el primer pacto o antiguo pacto y el nuevo, había que creer que Cristo era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el ungido, el Mesías de Israel, el Salvador de los pecados. Esas eran las nuevas de gran gozo. Nueva de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2, versículos 10 al 12. Para que los del pueblo de Israel, con lo cual Dios había hecho el antiguo pacto, ahora transicionaran al nuevo pacto, el Señor había dicho: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mateo 26, 28. Y para que los israelitas dejaran de estar creyendo en el antiguo pacto y empezaran a creer en el nuevo pacto, se sumaran al nuevo pacto, no iban a creer así nomás, sino que tendrían que ver señales, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Primera de Corintios 1:22. Respecto del evangelio asociado al antiguo pacto versus el evangelio asociado al nuevo pacto, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Hebreos 10, versículo 1 al 2. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8:13. Próximo a desaparecer. Una vez que esta era de transición entre el antiguo pacto y el nuevo termina, es decir, cuando ya el Señor entendió que ningún israelita más iba a dejar el antiguo pacto y sumarse al nuevo pacto, entonces el Señor se le aparece al apóstol Pablo y le revela el evangelio de la incircuncisión. Primero, no hay otro evangelio aparte del evangelio predicado por el apóstol Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, versículos 6 al 9. Segundo, el evangelio revelado exclusivamente al apóstol Pablo dice, respecto de eso:
dice Pablo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, versículo 11 al 12. Tercero, el evangelio de la circuncisión. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, está escribiendo el apóstol Pablo, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la señal, la diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. Gálatas 2, versículos 7 al 9. Número 4. El evangelio del apóstol Pablo, a quien el Señor se lo reveló para ser predicado entre los gentiles, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos 2:16. Número 5. El apóstol Pablo envía en 1 Corintios 4, versículos 15 al 16, a los suyos a predicar el evangelio de Pablo. Así como el Señor envió a los suyos a predicar el evangelio válido para la era de transición. Marcos 16, versículos 15 al 16. Entonces, el apóstol Pablo envía. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. 1 Corintios 4, versículos 15 al 16. Número 6. El evangelio del apóstol Pablo, que a su vez fue revelado por el Señor para ser predicado entre los gentiles, se mantiene aún encubierto entre los que se pierden, entre los incrédulos al evangelio paulista. Escribe el apóstol Pablo junto a sus colaboradores. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Y número 7. El apóstol Pablo escribe: y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití lo que asimismo recibí. Y este es el anuncio, y este es el único evangelio válido a ser predicado a todo el mundo. No que haya otro. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado el día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Este es el único evangelio, no hay otro. Escrito por Ulises Astudillo.